Con la paciencia de Sara García, te oí tirar la puerta bien negrete y soltar 3 cantinfladas. Por más que traté de alzar la ceja a lo María Félix, lo cierto es que lloré más que Dolores del Río en María Candelaria. Si no fuera siempre tan Carlos López Moctezuma, ni yo tan chachita a veces, quién sabe si hasta hubiéramos podido tirarnos juntos por el Peñón de las Ánimas. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Cristian Laguna, soy editor en la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM. A nombre de la universidad, la Coordinación General de Difusión y todo el equipo editorial, pues estamos esta noche bastante contentos de presentar a una cuentista que a mi parecer es de una amplísima singularidad, una voz que nos abre puertas al Caribe y que viene a esta feria por segunda ocasión. La primera fue en 1991, ¿no? Entonces es una delación, pero yo creo que también es un gusto que después de tanto tiempo puedas regresar a Guadalajara, y vamos a estar conversando en torno a Crucero Caribe, que es una recopilación de los cuentos de Ana Lidia de lo largo de 40 años, más o menos. Hay cuentos ya clásicos en esta compilación, como Letra para Salsa y 3 soneos por encargo, y otros mucho más recientes. Y para conversar nos acompaña también muy gratamente Ernesto Lumbreras. Voy a leer las semblanzas de ambos muy brevemente. Ernesto Lumbreras es poeta, ensayista y crítico de arte, Premio de Poesía Aguascalientes 1992, por Espuela para demorar el viaje, y Premio Mazatlán 2020, también el Premio López Velarde de 2021 por Un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde, en la Ciudad de México. Entre sus ensayos se encuentran La mano siniestra de José Clemente Orozco, Oro líquido en cuenco de obsidiana, Oaxaca en la obra de Malcolm Lowry, y El vidente amateur, Nociones elementales de la materia poética. Por su parte, la autora nació en Santurce, Puerto Rico, en 1946. Es autora de varios títulos: Vírgenes y mártires con Carmen Lugo Filippi, del 81, Encancara nublado y otros cuentos de naufragio, Falsas crónicas del sur, el libro infantil Celita y el mangle zapatero. Ha ganado importantes premios, como el Casa de las Américas de 1982, y este premio que popularmente es conocido como el Nobel del Cuento, el Juan Rulfo de Radio Francia Internacional en 1984. Entonces, bueno, bienvenidos ambos. El primero me parece que es Ana Lidia. Quisiera leerles un mensaje de bienvenida y después pasaríamos la palabra a Ernesto. Bueno, es un saludo a México lo que quiero leerles. Pero primero, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento más profundo y entusiasta al señor Carlos Gallardo, a la señora Giselle Arce y a todo el equipo tan eficiente y simpático de producción del editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Qué nombre largo, la UAM. Pero me gusta UAM porque es contundente. Entonces, les doy las gracias por haber incluido mi libro Crucero Caribe en su prestigiosísima colección Molinos de Viento, y agradezco igualmente el privilegio de compartir mesa con 2 laureados escritores mexicanos, Cristian Lagunas y Ernesto Lumbreras. Estoy entre Lagunas y Lumbreras, quienes han tenido la gentileza de oficiar como padrinos de la criatura. Y tuve la suerte enorme de contar con Cristian Lagunas como editor de mi libro, por lo que le estaré eternamente agradecida. Le dije que lo voy a nominar para el título de Editor del Milenio. Como el tiempo apremia, voy a leerles un breve textículo con X de Saludo a México.
Parto de la dedicatoria del libro, que el libro está dedicado a México y a Puerto Rico, para contarles por qué México ha sido y es tan importante para mí y para mi país. A Puerto Rico, mi isla ardiente, y a México lindo y querido, lee la dedicatoria de Crucero Caribe. Mi isla ardiente es un verso de un poema de Luis Pález Matos, uno de los grandes poetas nuestros. En cuanto a México lindo y querido, no tengo que decirles que es el himno de amor de Chucho Monje que se canta con tanta emoción en toda Latinoamérica. A Puerto Rico no faltaba más, le dedico también el libro por derecho propio. Como dice una canción nuestra, soy boricua de sangre y corazón. El gentilicio boricua corresponde al nombre indígena de nuestra isla, que es Boriquén. La dedicatoria a México es un más que merecido homenaje al país que ha sido y sigue siendo una patria cultural alternativa para los puertorriqueños y sobre todo para los de mi generación, los nacidos en los años 40 y 50 del siglo pasado. ¡Uy, qué remoto suena eso! Pues sí, nos criamos escuchando rancheras, corridos y boleros mexicanos en la radio y descubriendo imágenes y voces de México en la recién llegada televisión. Con sus dramas pasionales y sus comedias hilarantes, el cine mexicano de la época ejerció un poderoso hechizo que no ha mermado gracias a los canales ultracine y ultraclásicos de la tele por cable. Yo los veo todavía. Pero hay más, mucho más. Todas las series de aventuras de la televisión estadounidense, el Cisco Kid, el Zorro, el Llanero Solitario, Lassie, Rin Tin Tin y tantas otras, nos llegaban dobladas al español gracias a los actores y las actrices de México. De no haber sido por esas voces salvadoras, ni papa frita hubiéramos entendido de lo que decían los personajes de las series en inglés, idioma al que los puertorriqueños le hemos puesto un apodo entre simpático y siniestro, el difícil. Pienso que aquellos doblajes fueron una especie de antídoto contra la sobredosis de americanización a la trágala con la que estábamos siendo bombardeados por el Imperio del Norte. Fortalecieron el apego a nuestra lengua, a ese español que nos quisieron quitar durante la primera mitad del siglo XX y que defendimos y seguimos defendiendo con uñas y dientes. En tiempos recientes, los doblajes mexicanos también nos han permitido disfrutar de las populares telenovelas turcas, que también las veo, que han destronado a las igualmente populares narcoseries tipo El Señor de los Cielos, que también lo vi. Son doblajes tan perfectos en la sincronización labial vocal que uno hasta podría preguntarse si no será que el español ha sustituido al turco como lengua oficial de Turquía. Mientras mi generación lloraba con Chachita y reía con Tintán, nuestros hijos eran fans rabiosos del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Tanto así que en sus juegos de imaginación adoptaban el vocabulario y hasta el acento mexicano que aprendieron de esos programas. Frases como "lo sospeché desde un principio", "no contaban con mi astucia", y "fue sin querer queriendo", y "se me chispoteó", se integraron para siempre a nuestra expresión popular. Los cómics en español también nos llegaban de México. Aparte del zoológico de Disney, liderado por el Pato Donald, Tribilín y el ratón Miguelito, los niños disfrutábamos a escondidas de nuestros padres las historietas supertétricas de las inolvidables series Misterios del Gato Negro y Miedo, Terror y Espanto. De ellas nació mi pasión por lo gótico. Como potencia mediática de gran presencia internacional, México es nuestra principal conexión con Latinoamérica. Canales de noticias como Univisión, Televisa y Azteca Internacional nos traen noticias frescas de Centro y Suramérica a las que de otra manera no tendríamos acceso. A todo esto, añádanle el constante y aún vigente vaivén artístico entre nuestros países. Triunfar en México siempre ha sido el non plus ultra, el sine qua non, el sumum de lo máximo. No debe extrañar, por lo tanto, que algunos actores puertorriqueños se fueran a buscar suerte
en tierra azteca, entre ellos los muy exitosos Arturo Correa y Mapi Cortés. A Arturo Correa, actor de películas y telenovelas, le engancharon el título glorioso de galán puertorriqueño del cine mexicano. Siempre lo llamaban así. Mapi Cortés, por su parte, se convirtió en una de las actrices y bailarinas más taquilleras de México. Y hasta hubo un puertorriqueño que llegó a vivir el sueño del triunfo mexicano sin tener que trasladarse a México. José Miguel Clas, mejor conocido como el Gallito de Manatí, se vestía de charro para cantarles rancheras matahembras a un público adicto a la guaracha y el guaguancó. Músicos, cantantes y vedettes rumberas a lo tongolele también iban y venían entre nuestros países. Solistas y orquestas de Puerto Rico hacían temporadas frecuentes en México y nosotros también recibíamos acá la visita de las estrellas mexicanas del espectáculo. Aquí viene una anécdota con Jorge Negrete, es real, ¿sabes? No es una biografía apócrifa, Javier. Bueno, en 1944, 2 años antes de que la cigüeña me depositara en el planeta Tierra, la llegada de Jorge Negrete a Puerto Rico causó un furor sin precedentes. Acaba de entrar mi editora Cookie Miller, de Ediciones de la Flor de Argentina. Aplausillo para ella. Qué bueno, Cookie. Bueno, pues les contaba de Jorge Negrete. Sí, llegó Jorge Negrete a Puerto Rico, causó un furor sin precedentes. El pobre hombre tuvo que visitar cada pueblo de la isla, y son 78. No en balde se quedó afónico de tanto cantar. Su paso en jeep vestido de mariachi por las principales avenidas de San Juan casi desata un motín. Una vecina de mis padres sufrió una depresión nerviosa cuando se perdió el saludo de Negrete por estar en la ducha justo en el momento del tan esperado desfile de su ídolo. Luchando con un refajo que se le atoró en la cabeza, no pudo llegar a tiempo al balcón y se perdió el momento culminante de su hasta entonces ordinaria existencia. Como si es real, ¿saben? No me lo invento. Como si y se lamentó toda la vida de haberse perdido a Jorge Negrete. Como si fuera poco todo eso, además de capital del cine, potencia mediática, polo positivo de la latinidad y metrópoli artística del Caribe, México se convirtió en la meca turística de los puertorriqueños. Y para acá vinieron los turistas a visitar los monumentos indígenas, a comprar artesanías y rebozos y a sacudir el esqueleto en los clubes nocturnos. Y Puerto Rico, enamorado de los tacos, los burritos y las enchiladas, se llenó de restaurantes mexicanos. Ya van viendo ustedes por qué le dediqué mi libro a este bello y entrañable país que nos ha acompañado como un hermano mayor desde hace tantos años a los puertorriqueños. Imposible olvidar, por otro lado, la solidaridad que gobiernos sucesivos de México han ejercido en el plano internacional con la causa de la descolonización de Puerto Rico. Para cerrar este saludo, me gustaría leerles 2 microcuentos, son hiperbrevísimos, que reflejan y celebran esa enorme presencia enriquecedora, del México lindo querido en mi isla ardiente. El primero se titula El Evangelio según San Churubusco y es un pequeño homenaje al cine clásico mexicano. Y el segundo es un drama conyugal construido con títulos y frases de rancheras famosas. Primero, mi homenaje al cine mexicano, El Evangelio según San Churubusco. Con la paciencia de Sara García, te oí tirar la puerta bien Negrete y soltar 3 cantinfladas. Por más que traté de alzar la ceja a lo María Félix, lo cierto es que lloré más que Dolores del Río en María Candelaria. Si no fuera siempre tan Carlos López Moctezuma, ni yo tan chachita a veces, quién sabe si hasta hubiéramos podido tirarnos juntos por el Peñón de las Ánimas. Bueno, hasta ahí. El segundo, el de las rancheras. El microdrama conyugal con títulos de ranchera. Como se trata de un diálogo, voy a tener que interpretar, mal que bien, las voces del hombre y de la mujer. Para que no se me confundan, el diálogo lo inicia el hombre. Título del microdrama,
cántale una ranchera. Ándale, mi reina, me cansé de rogarte, quiero volver, volver, volver. Ni lo sueñes, tú sigues siendo el mismo. Échame a mí la culpa si quieres. ¡Ja! ¡Qué manera de perder! Pues dime cómo hacer para olvidar. Das la media vuelta y ya. Mi único camino eres tú. Adiós, que te vaya bonito. Perdón, cariñito amado. Largo, todo se paga en la vida. Ya basta, que me lleve el diablo si vuelvo a pisar esta casa. Pobrecito, me vas a extrañar en el infierno. Y él se fue con el sol a llorar en la cama de piedra que con tanta ilusión había mandado a fabricar para ella. Pues yo también quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana, donde hace muchos años trabajé. Le contaba a Carlos y a Grisel, 7 años creo, estuve allá en el milenio pasado, ni siquiera el siglo pasado, el milenio pasado. Ayer, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Ana Lidia y con Cristian. En un acontecimiento, ayer estábamos justo en este salón, yo en calidad de espectador, de escucha, en la presentación del libro Los Inocentes, de Irán Rubalcaba, libro de cuentos. Y decía Irán que, ¿por qué no declarar al cuento hispanoamericano como patrimonio cultural, ¿no? Qué buena idea. Sí, ¿no? Claro, los reflectores del mercado se los llevan otros géneros más contingentes, pero lo que es el cuento para la realidad, para la historia, para la memoria de Hispanoamérica. Y leyendo este libro, ¿no? Que espero tenga la curiosidad de la crítica. Yo, por cierto, antier envié lo que voy a compartirles a la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. Entonces, el número de primavera levantará esa bandera, esa bengala de aquí tenemos un extraordinario patrimonio, una colección de cuentos de una escritora extraordinaria. Bueno, comienzo mi lectura. Una isla en un aparador de aeropuerto. Si la literatura puede cumplir una función, no dudo ponerla en práctica en el desmantelamiento de los lugares comunes y de los estereotipos nacionales. Una disección longitudinal, de arriba abajo, hacia abajo, como partir un pastel. Un reconocimiento de todas sus capas, como pelar una cebolla. No se trata de desmentir esos tópicos, sino de ahondar en sus complejidades, en sus metáforas, en sus tabús o en sus atavismos. Para el lector mexicano, Puerto Rico es todavía una ínsula extraña. Sí y no, respondería con flagrante ambigüedad. Supongo que la lectura de la poesía de Julia de Burgos y Luis Palés Matos, o de las novelas de Luis Rafael Sánchez y Rosario Ferré, nos adentran con seducción y gracia, pero también nos abisman con arte e ingenio, concediéndonos una visión más vasta de Puerto Rico, menos unívoca y monolítica que las que nos proporcionaría el tríptico de una agencia de viajes o la información de un link del Ministerio de Turismo. En mi experiencia de sibarita, la lectura de Crucero Caribe, cuentos selectos de Ana Lidia Vega, ha cumplido con creces esa exploración intramuros hacia el centro de Puerto Rico y lo puertorriqueño. La antología de su ser nacional, diría Heidegger, no como un documento sociológico o etnográfico, sino
a manera de un plan de ruta eminentemente sensorial, en torno de un imaginario, una educación sentimental como erótica, y por qué no, una muy particular gramática para narrar las pasiones más terrenales, el amar y el comer, el soñar y el revelarse. Decía Samuel Ramos que la cultura mexicana es la cultura universal, hecha nuestra. Esa frase contundente se aplica, por supuesto, al pueblo boricua, con los matices de su devenir histórico y las encrucijadas de su presente. Asuntos espinosos que pasan por el sedazo de la imaginación, barroca y mordaz, pantagruélica y chaplinesca a ratos, coloquial a varias bandas de Ana Lidia Vega, toda una maestra del cuento, género que ejerce en sus diversos modelos y extensiones con soltura y atrevimiento. Encantadora de serpientes escépticas y de lectores infábula, sabe conducirnos con dudas y extrañamientos, camaradería y curiosidad al lugar de la revelación o de lo ignominioso. Crucero Caribe incluye varias piezas que no pueden faltar en antologías del cuento escrito en español. Por algo su autora obtuvo el Premio Casa de las Américas 1982 y el Premio Juan Rulfo de Radio France Internacional en el 84, en sus mejores épocas. Esto hay que decirlo. Un periodo en el que el cuento hispanoamericano replanteaba revisiones y actualizaciones de su tradición. En este momento axial, comienzo de los 80s, un relato como pasión de historia echa mano de varios registros de oralidad, el de la calle y el íntimo, el de afuera de la vida de la protagonista y el de adentro de su diario, para contar una historia de contraste cultural. Dos puertorriqueñas en los Pirineos franceses, es decir, una playa bruñida de sol y concupiscencia, enclavada entre 13 montañas nevadas donde solo se ve el ojo de un mirlo. El verso es de Wallace Stevens. Observar en el extraño nuestras debilidades y vicios, nuestros atajos emocionales y querencias insustituibles. Pero también la trama de este relato pondrá el dedo en la llaga en la violencia contra la mujer, el control de sus actos, la hostilidad de su entorno y el acoso que terminará en su crimen. Con este cuento poliédrico, en sus formas narrativas y en sus aristas de contenido, se abre esta muy recomendable antología, estructurada en 6 bloques a partir de afinidades temáticas y de extensión, con piezas compiladas de sus 6 compilaciones cuentísticas publicadas a la fecha. Para Ana Lidia Vega, la forma de contar es un reto tentador y un riesgo irrenunciable. Elegir el formato y la retórica de un informe de una aseguradora, ajustes Sociedad Anónima, título de un cuento, o el de la ceremoniosa perorata al final de un curso, discurso de graduación, da pie para romper todos los esquemas de la solemnidad, un territorio donde la narradora se mueve con desenvoltura de cabra en cristalera, derribando con solvencia los sagrados valores de la patria, la familia y el trabajo. Por otra parte, la exultante sexualidad del macho boricua es llamada a escena en varios momentos del libro, por ejemplo, letras para salsa y 3 soneos por encargo, vía la parodia en distintas graduaciones de mordacidad, ora cruel y sardónica, ora tierna y condescendiente. Afirma Manolo Núñez Negrón en sus cuartillas de presentación que los dones narrativos de Ana Lidia Vega son, cito, la conquista de la naturalidad en la expresión, la economía de la forma, la unidad del efecto, la genuina afinidad con el hablar popular y sus múltiples matices.
Fin de cita. Por supuesto, suscribo ese inventario de virtudes. Agregaría también su mérito en la creación de personajes verosímiles, tridimensionales, con su yo y su circunstancia puestos en circulación en el devenir de la trama. Cuerpos, conciencias y almas en momentos críticos que reconozco, por ejemplo, en los 3 pobres diablos de Encancaranublados, isleños embarcados en el huracanado Caribe, ilusionados por alcanzar el sueño americano, así como en el cándido poeta de provincia, Jeremías Gómez de Ávila, o en la memoriosa Lilian, que reconstruye un paseo dominical que se convertirá en una efeméride sangrienta en la historia moderna de la isla. En el apartado escala micro, corroboramos el arte de pintar un paisaje humano en un grano de arroz. La escena iluminada por un relámpago. Dibujar sin despegar el pincel de la superficie del lienzo. Historias de una cuartilla donde se muestra un principio para luego, tras unos cuantos pasos, dar con un precipicio. Posiblemente el microrrelato, la última palabra, es una poética en tono de farsa de la brevedad, como de la goma de borrar o de la tecla de suprimir. Este formato jíbaro del cuento pareciera ser una práctica a contranatura de Ana Lidia Vega, unir en sentido contrario de su arborescencia verbal. El mar siempre recomenzando en su historiar incontinente. Como tocar el piano solo con el dedo meñique. Como tocar el piano con solo el dedo meñique. Asumido ese reto, confirmo que la experiencia de la contención expresiva otorga a la narradora libertades insospechadas y propiciatorias. Las 9 piezas recogidas en el volumen corroboran el éxito de las faenas de decir mucho con poco. En la invitada y autobiografía de la intrusa se alcanza esa exquisitez de la literatura francesa que inauguró Charles Baudelaire en sus pequeños poemas en prosa. En ese nivel de exigencia artística, las palabras sugieren algo más por su música y por su cromatismo. Termino finalmente. El lector mexicano no puede quedarse en tierra viendo partir este crucero Caribe. Debe subir la escalerilla de la embarcación. Lo aguarda una colección de cuentos de vibrante vitalidad, marcados por el humor y la algarabía verbal, donde los sentidos fundan provisionalmente un paraíso transformado en un abrir y cerrar de ojos en pesadilla y ruina, por obra de un desliz de soberbia o indolencia, un desliz, a fin de cuentas, demasiado humano. Muchísimas felicidades. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Tenemos todavía alrededor de 20 minutos. A mí brevemente me gustaría contarles un poco sobre la edición que nos tomó en conjunto Ana Lidia y a mí una correspondencia que yo creo que podría ser un libro aparte, ¿no? 2 años estuvimos conversando sobre este libro y sobre el concepto del crucero Caribe, ¿no? Que fue algo que surgió un poco en ese intercambio y que tiene que ver un poco con burlarse o ironizar alrededor de la idea del Caribe como ese paraíso que todo el mundo imagina que es, ¿no? Ese paraíso turístico azul, exuberante, aunque el libro es azul, pero también es bello por otras razones. Y decidimos jugar un poco con la idea del tránsito en un crucero, ¿no? Ese tránsito nos lleva desde una partida, atravesamos ese Caribe que miras no solamente desde lo urbano, sino también desde una preocupación que a mí me parece crucial en varios de estos cuentos, que es preocuparte por la historia política del Caribe, por sus discursos disidentes, por el cimarronaje,
por el tránsito que pueda haber entre las islas, por el diálogo entre cubanos, dominicanos y puertorriqueños. Un poco en ese sentido pues, pusimos a este libro una camisa inspirada, ay perdón. ¿Quieres sacar la camisa? Sí, saquémosle la camisa. Quiere que le saque la camisa. La playa, que se extienda la playa. Una camisa de Santiago Solís, ilustrador mexicano, maravilloso. Pensé que iba a venir hoy, pero parece que no. Inspirada en la Plaza de Armas de San Juan y en los personajes que pueblan este libro, ¿no? En ese sentido, solamente apuntaría, antes de pasarle la palabra a Ana Lidia, que me parece que es una compilación de cuentos única, ¿no? No solamente en el sentido de que el texto o la manera que tiene Ana Lidia de trabajar el texto tiene una precisión, como diría Fernando Iwasaki alrededor de esta autora, coreográfica, ¿no? Hay una manera de jugar con el lenguaje y la precisión de las situaciones que no solamente es divertida, sino que en algunos cuentos como Pasión de Historia, que ocurre en los Pirineos franceses, ¿no? y que a mi parecer fue el primer cuento que leí de Ana Lidia Vega y de inmediato supe que era una autora y sobre todo una cuentista singular, ¿no? La manera de retratar no solamente la desdicha de esta protagonista, envuelta en un escenario tan asfixiante, con una gracia y con una precisión y un riesgo también formal, ¿no? Que yo creo que hay que reconocer, únicos. Y en varios de estos cuentos noto, Ana Lidia, y no sé también qué piensas, Ernesto, esa visión que a mí me parece que es única de los cuentistas, ¿no? Esa visión de estar transitando el mundo con una atención única a quienes están rodeando al autor, o en este caso a la autora, porque no solamente hay cuentos narrados, digamos, como Pasión de Historia, que se acerca más hacia esa multiplicidad textual, sino también cuentos muy orales, ¿no? Y que nos remiten a, por ejemplo, hay un texto acá que se llama Cuento en Camino, imagínense ustedes, ¿no? Esa situación que van como en una combi en la carretera y el conductor se va a quedar dormido, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para que no se quede dormido? Se cuentan historias, ¿no? A la manera del Decamerón. Y esas historias, que están todas reunidas en el cuento, son fascinantes y a su vez también divertidas. Algunas son incluso muy violentas. Y quería preguntarte, Ana Lidia, bueno, por tu labor como cuentista, ¿de dónde surge esa mirada? También creo que es algo que, no sé qué piensas tú y qué piensas Ernesto, pero yo creo que se va afinando conforme observas y escuchas a la gente, ¿no? Siempre he sido fanática del lenguaje popular, de la expresión popular. Mi padre era un poeta popular de décimas, que es una expresión muy puertorriqueña y cubana también. Y toda la vida me la pasé escuchando las décimas de mi padre, de amigos trovadores de él también. Así que crecí en ese ambiente muy de creación artística popular, a la que respeto mucho, y me conmueve siempre que oigo esa música que en Puerto Rico le llaman música típica o música criolla, y que se repite en Cuba con el punto cubano, por ejemplo, ¿verdad? En la República Dominicana también, que es del Caribe. Y pues esa fue mi formación del lado de mi padre. Mi madre era una maestra de escuela pública y a menudo, como no había quien me cuidara, me llevaba a la escuela con ella y yo estaba allí oyendo también los cuentos de los estudiantes, fijándome en todo lo que hacían, en sus expresiones, comentándolos con mi madre después. Ella me traía siempre, cada semana, un libro de la biblioteca de esa escuela. Y a menudo eran cuentos, los cuentos que todos hemos leído de las 1001 noches, y me trajo del Tesoro de la Juventud también. Así que esa también fue una alimentación de cultura popular, porque esos cuentos antiguos también hacen eso, ¿verdad? Fijarse en su entorno, y en la condición humana, en las truquerías y las bellezas que tenemos todos. Así fue como me crié y pues así escribo. Ernesto.
Bueno, todo escritor tiene una biblioteca personal, una biblioteca de formación. En ese despertar de la escritora, en ese salir a escena, ¿cuáles eran los autores, autoras que estaban de algún modo maquinando, formando, invitándote a su laboratorio de escritura, a la formación de personajes, de estilos, el oficio del cuentista? Pensaría finales de los años 70, antes de la publicación de tus primeros cuentos. Sí, hoy hay muchos, sería difícil hacer un inventario, empezando con esos cuentos que les dije, ¿verdad?, de los cuentos antiguos de la tradición cuentística original, porque el cuento era ha sido siempre un género de la oralidad, también como la poesía, ¿no? Diría que, como soy medio morbosa, Edgar Allan Poe tuvo mucha influencia en mi manera de ver las cosas, de ver el mundo, y me interesaba siempre esa tensión secreta que había en sus palabras y cómo llevaba el cuento como una flecha hasta el final. Es un maestro del cuento y creo que uno de mis cuentistas favoritos. Pero también muchos escritores puertorriqueños, como Abelardo Díaz Alfaro, que en la época en que el gobierno de Estados Unidos quiso imponernos el inglés en la enseñanza pública obligatoria y todos los cursos eran en inglés. Eso sucedió desde que llegaron ellos, que nos invadieron en 1898, hasta finales de los años 40. La enseñanza pública en Puerto Rico era en inglés y el pueblo hablaba español. Entonces, esa situación contradictoria hizo que un escritor como Abelardo Díaz Alfaro escribiera cuentos paródicos maravillosos sobre maestros que se veían obligados a dar una clase de inglés sin saber una palabra de inglés y cosas por el estilo, ¿no? Haciendo con el humor negro que lo caracterizaba a él y que a mí me gusta mucho también, quitándole la solemnidad a esa situación terrible de un pueblo que le querían secuestrar, oprimir su lengua, erradicarla y sustituirla por otra. ¿Cómo fue que eso terminó? Pues los maestros puertorriqueños, que considero héroes culturales, se rebelaron contra esa situación y el pueblo también se rebeló y empezó una lucha civil para restaurar el español como lengua de la enseñanza oficial, que se logró en 1949 y por suerte todavía hablamos español en Puerto Rico. Pero quería señalar eso para decirles que Abelardo Díaz Alfaro es otro de mis autores favoritos. Entre lo siniestro y lo cómico siempre estoy. ¿Tampoco el público? Tenemos 10 minutos todavía, ¿no? Ok. Yo creo, Ana Lidia, que has dicho algo que me parece central, que es la idea de quitar la solemnidad, ¿no? Sí. Como si la solemnidad fuera una pátina que hay que correr o pasarle un trapo. Más temprano, me gustaría contarles muy brevemente, estaba comiendo con un escritor mexicano y le contaba de Ana Lidia, ¿no? Y me dijo, claro, yo fui jurado en el Premio Casa de las Américas cuando lo ganó Pedro Ángel Paló, ¿no? Y dice, claro, y Letra para Salsa y Tres Sonos por Encargo y Pollito Chicken, me dijo, son unos cuentazos, ¿no? Y me encanta esta idea. También mi colega editora en la UAM, Jimena Ñáñez, también conocía a Ana Lidia Vega, ¿no? Y Carlos Gallardo, el director, también conocía a Ana Lidia Vega y de alguna manera era una autora que habíamos leído en conjunto, cada quien por su lado, y que yo creo que se lee todavía. Tenemos acá a la editora argentina de Ediciones de la Flor, y me gustaría preguntarte también por eso, porque más temprano hablábamos de Pollito Chicken, ¿no? ¿Cómo llegas a esos momentos de singularidad, ¿no? Me contaban a Lidia, este cuento es de una mujer que va a Nueva York, ¿no? Está escrito en Spanglish. Ajá. Y me contabas sobre algo que le pasa, ¿no? Sí, pues es una puertorriqueña que se ve obligada a emigrar a Nueva York. Desde pequeña la familia se la lleva para allá y se cría menospreciando bastante a Puerto Rico y alegrándose de haberse ido de allí porque se hubiera quedado en el subdesarrollo absoluto si se queda, etcétera. Es como la migrante antipática, ¿sí? No es la migrante heroica de otros cuentos. Y entonces
pero que hay una terrible contradicción en su vida. Ella, que se llama Susie Bermúdez, porque allá le cambian el nombre, Susie Bermúdez, todos los veranos viene a Puerto Rico y se acuesta con un puertorriqueño. Entonces, a la hora del orgasmo, el grito de ella es ¡Viva Puerto Rico libre! Que, bueno, es una sátira, ¿no? Es una sátira que bastantes críticas me costó, porque enseguida la gente generaliza y dice, ¿qué visión de la mujer puertorriqueña? ¿Qué ataque a los migrantes puertorriqueños? Pero no hay que verlo así, hay que verlo a través del prisma del humor, y del humor mordaz, ¿verdad? Bueno, me autodefiendo. No sé si alguien del público tenga una pregunta para la autora, o si quizá, Ana Lidia, quieras compartirnos algo adicional antes de cerrar. ¿Alguien? Ay, qué público tan silencioso. A ver. Pues yo quería agradecerte la confianza en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos muy contentos en integrarlo a nuestra colección Molinos de Viento, de la cual estamos muy orgullosos. Para nosotros esta colección es un legado y un patrimonio que nos hemos propuesto cuidar con mucho esmero y continuar pues básicamente con la trayectoria que ha tenido esta colección de descubrir voces de uno u otro tiempo, ¿no? Y pues gracias también por la disposición de trabajo con Cristian Lagunas, ¿no? Estábamos platicando que probablemente sea la primera puertorriqueña que está en Molinos de Viento. Ese era el comentario directo que quería decirte. Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos. Espero que vengan otros a colarse por ahí también. Muy bueno, pues, esperamos sugerencias. Sí, yo también tenía me sumo al agradecimiento, estamos muy contentos de tenerte en nuestro catálogo, para mí doblemente, obviamente, por la condición de caribeña, que es una condición siempre como muy polémica también, sí. Y que crecí, bueno, tú con diferencias, pero yo también siempre, para nosotros es asumir una perspectiva crítica con respecto a una identidad que tiende a ser de modo sistemático fijada, ¿no? Entonces, con los recursos que tenemos, pues producimos ese gironeo, ese desplazamiento. Entonces, celebro muchísimo que esa sea también, pues la condición de todos los textos que atraviesan esta selección de cuentos, y que sea nuestra primera puertorriqueña en alimentar el acervo de Molinos de Viento, que es una colección fundante para la difusión cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo que yo te quería preguntar, Ana Lidia, y que compartieras con nosotros, era cómo estos otros oficios que tú has cultivado, reseñar o hacer artículos para la prensa, breves, también no solo influencia del género literario cuento, sino también esas otras facetas con las cuales tiene que sobrevivir una escritora en este caso. ¿Cómo han alimentado justamente el formato de los cuentos? ¿Qué te ha permitido en relación con esa intertextualidad, ¿no?, que siempre habita la escritura y sobre todo efectivamente de los cuentos? ¿Cómo te leen en Puerto Rico? ¿Cómo te han publicado? ¿Cuáles han sido las otras experiencias en América Latina? ¿En qué colecciones? Eso me parece que es relevante también para que acompañe a modo de paratexto también este esfuerzo que la universidad ha hecho por pues tenerte en nuestra colección. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Porque me propuso muchas vías. A ver, ¿cuál fue la primera? La primera tiene que ver con tus otros oficios, sí, como escritora. Bueno, pues hacer textos periodísticos, sí, y que de alguna manera alimentan, me parece, también esta mirada en relación con el formato cuento. Claro que sí, se alimentan mutuamente, porque son oficios de la brevedad. Entonces tienes que cultivar un lenguaje que le llegue al lector, pero que al mismo tiempo tenga alguna profundidad crítica. Y eso también lo hace el cuento.
¿verdad? De otra manera, en el plano creativo, pero la columna me ayudó muchísimo a afinar esa precisión en el lenguaje que era necesaria. Que ¿cómo me leen? Bueno, pues mis columnas por un lado gustaban y por otro no, porque yo siempre traía los temas políticos, la situación de Puerto Rico que me obsede y nos obsede a todos los puertorriqueños. Y pues eso tiene siempre sus consecuencias, ¿no? Pero por suerte el principal periódico del país, El Nuevo Día, me tuvo ahí por 25 o 30 años escribiendo columnas y no me votó nunca, inclusive cuando yo los criticaba a ellos. Así que eso es algo favorable que decir para ese periódico. Bueno, me dice que faltan y que 3 minutos. Tenemos 2 minutos. Voy rapidísimo. Bueno, a lo largo del libro, en muchos cuentos, veo que se desdobla tu presencia como una Ana Lidia que presenta ciertas situaciones o que las clausura, ya sea el caso. Este desdoblamiento que le da voz a estos otros personajes era lo que a ti te permitía hablar de ciertas situaciones. Muchas veces los escritores, bueno, no sé si tienen como estas pequeñas trabas, ¿no?, para decir algunas cosas. No sé si en tu caso pasaba eso y de esta forma podías como dar precisamente ese desdoblamiento para entonces sí hacer todo ese despliegue de lenguaje, de temas, de las cosas que tú pones en ellos. ¿Es así o cómo lo piensas tú cada que presentas estos cuentos? Pues creo que lo has dicho muy bien, porque primero que cada cuento busca su voz, ¿verdad? ¿Quién lo va a narrar? Eso es lo más importante. Y esa decisión entonces le permite a uno todo tipo de libertades. Así que es la decisión crucial cuando se escribe un cuento. ¿Qué otra cosa señalabas que...? Sobre el uso del lenguaje, o sea, como eres a veces como muy formal o muy solemne en la presentación, como una Ana Lidia Vega, sí, que después presenta a sus personajes que son todo lo contrario, ¿no? Esa ruptura muy clara. Son mis dos caras ocultas, ¿verdad? Que ocultas una oculta y la otra visible, que por un lado lo popular, lo irónico, lo satírico, y por otro lado pues también la seriedad, la cosa política. Entonces uso el humor negro, es lo que más me ayuda a vincular esas dos cosas. Siempre mirar hasta lo más solemne con una mirada un poco demitificante. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer conversar contigo y con Ernesto esta noche. Nuevamente para la UAM es un placer que hayas venido a Guadalajara por segunda ocasión. A ustedes también les agradecemos. Les contamos que la autora va a estar firmando ejemplares de Crucero Caribe en el stand de la universidad. Es el G25 y no sé cuánto cuesta, pero seguramente tiene un descuento el 50%. Por hoy. Entonces, ahora. Muchas gracias. Y yo lo que quisiera decir antes de que se vayan es que no sé cómo voy a poder salir por esa puerta porque me han engordado tanto el ego que ahora necesito una terapia de humildad. Libros UAM, Laboratorio de Futuros.